¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Pues amigos, hoy tengo el grande honor y el gusto de tener unos invitados de lujo. Primero que nada, uno de los hijos de Francisco Gabilondo Soler, Cricri, Tiburcio Gabilondo. Lo voy a presentar rápidamente. Tiburcio nació en marzo de 1966 y es el quinto hijo de Francisco Gabilondo Soler. Es psicólogo clínico, productor de radio, maestro de laboratorio fotográfico. Actualmente es el director general de Gafsol, empresa fundada por el compositor para el manejo de su obra. Y está también a cargo del archivo documental del autor a través de Fomento Cultural Gafsol, Asociación Civil. Muchas gracias, Tiburcio, bienvenido. Y bueno, es un gran amigo, una gran persona. Yo lo conozco hace muchos años y me congratulo de tener a una personalidad como Tiburcio entre mis amigos. Gracias, Tiburcio. Muchas gracias. Además, les quiero presentar, accedió a esta invitación el gran Nacho Méndez. Nacho Méndez, muchísimas gracias, amigo. Nacho Méndez, pues, ¿quién no lo conoce? Miren, él nació el 2 de enero de 1939, es músico, compositor, arreglista, director de orquesta, cantante y productor de grabaciones. Ha grabado cientos de discos como productor, como arreglista, como músico y como cantante. Hasta el momento ha escrito la música de fondo de 52 películas. ¡Wow! De largometraje y varios cortos televisivos. Ha participado en programas de televisión en Televisa, Imevisión TV Azteca, Canal 22 y Canal 11, como actor, músico, cantante o compositor de los temas para los programas. Se ha presentado cantando en público, en teatros, festivales, auditorios, fundaciones y escuelas. Ha escrito obras de teatro y guiones de cine. Se puede ver el detalle de todo esto en Wikipedia. Muchas gracias, Nacho, bienvenido. Es un honor tenerte aquí. Gracias. Y Miguel Ángel Sola es el tercer invitado. Nació el 28 de diciembre de 53, es comunicólogo y periodista. Ha trabajado en muy diversas áreas de comunicación, tanto públicas como privadas. Ganador en 2 ocasiones del Premio Nacional de Periodismo. ¡Wow! Y también en 2 ocasiones del Premio Nacional de Publicidad. Durante años fue jefe de escritores de la serie Plaza Sésamo, escritor y supervisor literario en diversas telenovelas para niños. Ahora entienden por qué lo invité, ¿no? Y también vocero de Televisa Niños. Miguel Ángel Sola es guionista para diversos documentales y series. Ha sido profesor de guionismo por cerca de 25 años en diversas universidades. Es músico y compositor, miembro de la Sociedad de Autores y Compositores y de la Sociedad General de Escritores de México. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Es un honor. Qué bárbaros. Tengo puro cuarto bat aquí en este programa. Y bueno, yo soy Mauricio Rábago Palafox. Yo estudié la carrera de músico, pianista, estudié composición también. Me gradué de cantante de ópera. Y bueno, pues he trabajado en muchos lados. Cantado por aquí, por allá, como solista, como corista, a veces en la ópera. Y bueno, soy un apasionado de la música y un apasionado de la música de Cricri, que va a ser, pues como ustedes saben, el tema principal de este programa de hoy. Y si les parece, vamos a escuchar y a ver un pequeñísimo documental de unos cuantos minutos que ha preparado la asociación que dirige Tiburcio para
hablar ya del tema de Francisco Gabilondo Soler. Francisco Gabilondo Soler nació en Orizaba, Veracruz. Hijo de Tiburcio Gabilondo y Emilia Soler en el año 1907. Fue un niño que jugaba rodeado de montes, bosques, riachuelos y cuentos, que escuchaba de su abuela materna, quien fue una fuente de cariño y estímulos artísticos. Era un enamorado de leer y aprender, pero nunca le gustó ir al colegio. Su padre siempre lo apoyó y le permitió dejar la escuela a condición de estudiar siempre. Francisco exploró muchas opciones para hacer su vida, incluyendo ser linotipista o boxeador. También incursionó en la tauromaquia, pero la dejó porque no le gustaba matar al toro. Conoció al compositor Agustín Lara y el impacto fue tal que decidió convertirse en pianista. Se mudó a la Ciudad de México tocando y componiendo cosas de época. Hasta que llegó el proyecto que cambió su vida. Cri-Cri, el grillito cantor. Hizo un viaje de 2 años a Sudamérica del que derivó una nueva afición: navegar. A su regreso, en 1942, reanuda el programa de Cri-Cri. Una afición desconocida de Francisco era la fotografía. De sus temas favoritos, la navegación. Para los años 50, un artista consagrado con horario estelar y grabaciones de audio. En 1963, se realiza una película con intención biográfica. Fue interpretado por Ignacio López Tarso. La película incluye un segmento animado realizado por los estudios de Walt Disney. En 1968, Gabilondo tuvo una breve incursión en la televisión, pero él prefería la radio. Es reconocido por muchos como el principal compositor de música para niños en habla hispana. Pero el gran privilegio de Gabilondo Soler fue tener siempre el cariño del público. Tiburcio, muchas gracias de antemano por todo lo que nos vas a compartir aquí sobre la vida de tu padre y tu vida junto con tu padre también. Así que a mí me gustaría, para la gente que sabe quién es Cri-Cri, pero que quiere saber un poquito más de su infancia, de cómo fue que él inició con todo este trabajo maravilloso de hacer composiciones para niños, que nos platiques tus primeros recuerdos que tienes de tu padre y que paralelamente nos digas brevemente cómo fueron esos inicios de él que lo llevaron a lo que hizo, que es un tesoro maravilloso para todos los mexicanos, un orgullo para todos nosotros. Claro, pues bueno, ¿cómo fue vivir con este señor compositor? Bueno, fue fabuloso. Pero al principio uno no está consciente de eso. Es decir, cuando le preguntan a uno, ¿qué se siente ser hijo de Cri-Cri? Bueno, pues, yo no tengo una respuesta para eso. No hay una respuesta correcta y prácticamente nunca la he podido encontrar. Porque en casa yo era hijo de don Pancho Gabilondo.
Y era muy divertido ser hijo de don Pancho Gabilondo, porque era un señor con el que conversaba mucho, era un señor intelectual, si no era un papá que saliera a jugar a la pelota o echar maromas conmigo. No hacíamos eso, digo, él no estaba ya en edad de ello. Y bueno, pues no era nuestro interés. Lo que hacíamos siempre era estar revisando libros, estar conversando, estar jugando en la mesa. Había mucho estímulo intelectual, mucho intercambio al respecto de libros, de conversaciones. Y eso fue la infancia con Francisco Gabilondo, y fue genial, porque bueno, habría un sinfín de ventanas y de puertas al conocimiento, a la curiosidad, y además siempre con mucho amor. Un señor tanto muy cariñoso como muy divertido. Claro, quizá él ya con gente extraña, pues era un señor más serio. No le gustaba mucho que hubiera aglomeraciones. Para él, más de 4 personas ya era una aglomeración. Pero si se lograba acceder a esa intimidad que él tenía en casa, la verdad es que era un señor muy divertido. Las sobremesas eran buenísimas y eran largas. Entonces, esas son las primeras impresiones que les puedo compartir. De cómo llegó a ser Cricri, la verdad es que fue un camino peculiar, pero mucho fue circunstancial y fue producto casi de la casualidad. No hubo un plan estratégico, un plan maestro. Fue una oportunidad que él encontró y la abordó con toda la seriedad que pudo. Para un proyecto que él pensó que podía durar 3 meses, y bueno, pues ya ha cumplido más de 85 años. De niño, yo nací en el año 39. Cuando yo nací ya creo que llevaba 2 o 3 años cantando al aire, ¿no? Entonces, mi infancia desde muy chiquito, pues fue escuchando las canciones de Cricri. En mi casa no teníamos radio, pero en la casa de mi abuelita, que era la casa de junto, sí había radio. Entonces yo me iba a la casa de mi abuelita, me sentaba ahí en la alfombra, estaba el radio, que era un aparatote así, grandote, y mi abuelita ponía a Cricri y lo disfrutábamos, ¿no? Y entonces hacíamos, pues, bromas y todo. Por ejemplo, mi abuelo era general, y entonces le decía yo a mi abuelita, oye, en el ropero tienes la espada de mi abuelito. O sea, hacíamos chistes sobre eso, porque nos sentíamos muy identificados con las canciones y con todo eso. Y bueno, otro detalle es que mi abuelita tenía un piano, y entonces yo algún día pasé ahí y empecé a tocar las teclas. Y estaba más chaparrito que el teclado, y me dijo mi abuelita que toqué un poco de algo de Cricri, no me acuerdo cuál, pero o sea, la primera vez que toqué un piano fue algunas notas de una canción de Cricri. Qué bonito. Yo les quiero agradecer mucho a los 3 que hayan accedido a reunirse aquí en torno de esta convocatoria para hablar de Cricri. Para todos nosotros, evidentemente fue muy importante. A mí no me tocó esa época en la que se reunían alrededor del radio a escuchar los cuentos y canciones. Era un programa en vivo, ¿verdad, Tiburcio? Así es. No, sí. Qué maravilla. Mira, yo me puedo imaginar la dificultad de hacer eso. Qué bárbaro. Admiro mucho a tu papá, porque tenía que tocar las canciones a la primera y bien. Y además me imagino que tenía que estar componiendo canciones, porque el programa era diario. Originalmente era diario. Cricri tuvo varias etapas a lo largo de su existencia. Y por ejemplo, el primer periodo fue de 1934, de octubre de 1934 a septiembre de 1939. Eso más o menos cuando nació Nacho. Entonces fueron esos primeros 5 años. Después se interrumpió, el resto de 39. Entonces 40, 41 no hubo programa de Cricri. Fue el tiempo que él viajó a Sudamérica tratando de probar suerte allá con el programa. Ahora van a decir, bueno, ¿por qué se acabó el programa? Pues porque se acabó el patrocinador. Entonces, pues eso es como ahora, si no hay patrocinador, no hay programa. Entonces, después regresa, pues tiene participaciones, eran temporadas cortas las que tenía.
siempre en la XCW. Hasta que a partir de 1944-45 ya empieza a ser el programa otra vez regular. El programa originalmente era diario de 15 minutos. A partir de los años 40 se vuelve de media hora los miércoles y los sábados, hasta que más o menos ya a partir del 46 le dan media hora los domingos en horario estelar, que ya era 7 de la noche, y entonces ya fue el programazo, y duró así hasta julio del 61, pero sí se hacía todo en vivo, y de hecho lo que refería a Cricri es que fue el último programa que se hacía prácticamente o totalmente en vivo en la W, salvo los anuncios comerciales que ya se usaban, los anuncios grabados, pero todo lo demás se hacía exactamente tal como al principio, en vivo. La ejecución de los instrumentos, con la orquesta, él cantando, los efectistas, había 3 efectistas, los guiones los leía Manuel Bernal a la primera intención, o sea, todo era así, así como salga, y de repente es interesante escuchar en las grabaciones que quedaron, que hay algunos errorcitos de dedo en el piano, de repente se le cerraba un poquito la garganta, pero bueno, pues es el encanto de hacerlo en vivo. Qué maravilla, pues qué talentoso tu papá, porque mira, no solamente componía, sino era pues como que el productor del programa, ¿no? El guionista, además tenía que cantar y tocar el piano en vivo. Son cosas difíciles, o sea, una cosa es cantar y otra cosa es tocar el piano, y cuando haces las dos cosas a la vez, como que tu cerebro se parte en dos y quién sabe cómo es, pero que se puede, y además que te salga bonito y sin ninguna carraspera, no, bueno, qué cosa. Sí. Oye, entonces, Tiburcio, ¿hay algunas grabaciones todavía de aquellos programas? Amiguitos de la República, XEW, la voz de la América Latina desde México, presenta a Cricri, el grillito cantor, su artista exclusivo. Hay que señalar que los programas no se hacían para grabarlos. Actualmente, por ejemplo, es muy normal que una transmisión radiofónica o de televisión se guarde un testigo, porque para empezar, bueno, pues ya hay un reconocimiento de que eso es un producto, es decir, esa producción ya puede tener un valor para ser retransmitida o incluso consultada. Pero en ese entonces existía la tecnología, pero no era muy práctica. Se tenía que grabar primero en discos especiales de tamaño, eran discos de 16 pulgadas, y después se grababa en cintas de carrete de 1/4 de pulgada, y se grababan como respaldos, porque como era en vivo el programa, si el artista no llegaba, porque se retrasó en la carretera de alguna presentación o está enfermo, bueno, el programa tiene que pasar sí o sí, porque hay un patrocinio. Entonces se respaldaban algunos programas para, uno, dar el testimonio al patrocinador de que se había hecho el programa, y dos, tener resguardado por si el artista no llega, bueno, se puede transmitir el programa. Pero era eso, era pensando en una emergencia, no era lo usual. Lo usual era que el artista se va a presentar, ¿no? Era una cuestión de honorabilidad. ¿Cómo va a ser que no llegues a tu programa, no? No, pues no. Pero entonces, afortunadamente, como quedaron algunos testigos de eso, bueno, pues te dan esas muestritas de cómo era el programa, cómo lo disfrutaron en ese entonces. Sería interesantísimo algún día poder escuchar, si lo pudieran subir a las redes, qué sé yo, pues aunque sea un fragmento de cómo eran esos programas. Claro. Miguel, pregunta para ti, ¿tú llegaste a escuchar algunos de esos programas? Seguramente, aunque yo nací en 1953, yo tengo los primeros recuerdos sobre Cricri, realmente ya los tengo yo en casa con discos. Básicamente, teníamos la colección completa de los de 45 revoluciones, que los tengo todavía en mi cabeza, las portadas, y prácticamente en el ámbito de la escuela, porque yo creo que no había escuela, y sigue habiendo muchas además, en donde las canciones de Cricri no eran sumamente populares por el tema de los festivales, porque eran prácticamente parte de las clases incluso de música, de la primaria,
del kinder, y sobre todo, más que nada, era porque nuestros padres encontraban, como yo sigo encontrando en esas canciones, un gran valor para desarrollar la imaginación de los niños con canciones que la verdad siempre han sido muy sanas, muy divertidas, muy ingeniosas, muy a lo mexicano también, pero sin embargo muy universales. Entonces yo mis primeros recuerdos los tengo ya no tanto del radio, lo tengo mucho más por el lado de los discos. Sí. Fíjate que a mí me pasó una cosa parecida. A mí una vez en Navidad me acuerdo que me regalaron el álbum ese de selecciones del Reader Digest de Cricri, el Grillito Cantor, que era un álbum de 10 LPs. Uy, yo creo que fue el mejor regalo que me dieron en cualquier otra Navidad, mano. Porque yo me sentaba, los ponía y los escuchaba una y otra vez. Bueno, me sé de memoria pedazos de los guiones de los cuentos, las canciones las disfrutaba una y otra vez. Yo ya conocía a Cricri antes, pero cuando me regalaron fue en los años 60, ¿no? Esta producción, Tiburcio. Es de 1963, justamente, y se llama Cuentos y Canciones de Cricri. Y así es. Esto era un álbum con 9 discos, que primero ponías todos los lado A, y después de regreso todos los lado B. Entonces esa parte muy divertido porque pues, hacías un reguero de discos por toda la sala, ¿no? Sí. Hasta que llegó el disco compacto y pues ya se perdió el libro impreso y ya pues, aquello pues, se redujo mucho de tamaño a 5 discos compactos. Actualmente existe una reedición de esto, ya no se maneja por selecciones de Reader Digest, ya se maneja directamente con la casa disquera que era la RCA, bueno, ahora a través de Sony Music. Y existe estos mismos álbumes en 2 presentaciones, muy similar a la presentación original que tenía en los años 60. Pero les voy a decir, ese álbum estuvo en circulación desde 1963 hasta prácticamente 1996. Es decir, fue una barbaridad de tiempo en que ese álbum estuvo disponible. 30 y tantos años. Exacto, pues eso, fíjate que no sé cuál sea la estadística de esos famosos récords de Guinness para algún disco, pero bueno, yo creo que ameritaría una mención especial al menos, porque sí se mantuvo mucho tiempo en esa distribución original que tenía. Sin duda. Y se vendió muchísimo, me imagino. Sí, y se calcula que con esa presentación se colocaron por lo menos 10 millones de unidades, 10 millones de discos. ¡Wow! Que no son 10 millones de álbumes, pero eso es la cantidad distribuida en la cantidad de discos que hubo. Y claro, ya contemplando las diferentes presentaciones, que fueron los discos de acetato, los cassettes y los discos compactos, pues es una cantidad muy considerable, sobre todo pensando que Cricri es un artista para niños. Y aunque tú llegues a escuchar esas cantidades monumentales con grandes cantantes o los que se consideran, bueno, los grandes artistas de las discográficas, no es usual que un producto para niños tenga una colocación de tantos productos, tantas unidades, y además durante tanto tiempo. Cricri como producto discográfico, y ya pensando en su casa disquera original, la RCA Victor, sus primeras grabaciones son de 1949 y se siguen vendiendo a la fecha. Así que estamos pensando que podríamos hablar de, en total, quizá unos 20 millones de discos colocados de Cricri, que en realidad, dices, bueno, suena mucho, yo siento que son pocos. ¿Por qué? Porque hay una muy bonita tradición de que los discos de Cricri, que como ya refería Miguel Ángel, pues llegaban a las casas, digo, estaba en la radio, pero empezó la época de los discos, pues Cricri llega a través de los discos, llega a las casas y luego las familias van conservando esos discos y se los van transmitiendo de una generación a otra. Me he encontrado muchos casos de gente que dice, oye, yo tengo los discos todavía de cuando era niño y los tuve que rescatar porque mi hermano los tenía, pero ya los tengo. Y siempre les digo, bueno, pero ahora también puede comprar un disco compacto o los puede bajar en línea, ¿no? Digo, no se limite, por favor.
Pero es una anécdota bonita. La manera en que se atesora ese disco, más que como el producto en sí, porque de hecho ya hay gente que ya no tiene los tocadiscos, lo aquilata más como la experiencia que vivió a través de esos discos. Qué maravilla. Nacho Méndez, Sí, es que cuéntanos, amigo. yo recuerdo esto, cuando nacieron mis hijos, bueno, yo había ido a vivir a Estados Unidos, a Albuquerque, Nuevo México, y allá nacieron mis hijos. Entonces, 2 hijos. Pero yo quería que desde niños, desde chiquitos, oyeran a Cricri. Entonces, en México compré una caja que había con libros y un montón de discos, todas las canciones. Entonces, desde que nacieron, uno de ellos nació en 1984 y otro en el 86. Y estábamos en otro país, pero había que escuchar a Cricri, y ahí y con la guitarra también les cantaba yo canciones de Cricri, ya yo tenía mi estudio y entraban ahí y me cantaban conmigo. Entonces eso fue maravilloso, porque pues en otras épocas no hubiera sido posible tener toda esa colección en otro país y en esos momentos. Qué maravilla. A ver, Nacho, mira, qué bueno que lo mencionas de que tú les cantabas, porque déjenme decirles que yo hace 2 años aproximadamente, ¿verdad? Tuve el honor de descubrir que Nacho Méndez es un magnífico intérprete de las canciones de Cricri, porque me invitó a un concierto que dio en la biblioteca de la Fundación Miguel Alemán, ¿no es cierto? Sí. Y yo fui con nuestro amigo en común, con Paco Barrón, vamos a escuchar a Nacho. Y ya oyéndole, yo dije, wow, le salen requete bien. Y yo quiero invitarte, Nacho, que nos hagas el favor. ¿Por qué no nos cantas un cachito, aunque sea, o si quieres completa, como tú quieras, una de las canciones de Cricri? Porque además, platícanos, quiero que le cuentes a nuestro público, que además tienes no sé si nomás uno, pero por lo menos un disco dedicado solamente a canciones de Cricri. Platícanos de eso, Nacho, y si se puede, cántanos una, por favor. Sí. Mira, el disco se llama Nacho Méndez canta Cricri, y el espectáculo que viste tú se llama Nacho Méndez canta Cricri para gente grande, y ese lo he presentado varias veces ahí en la fundación y en otros lados. En otra ocasión estuvo Tiburcio, ahí allí aparece en primera fila en el video que hay de... Así es, sí. Y bueno, les canto cuando quieran. Aquí tengo la... Pues, dinos con cuál vas a empezar. No, pues no sé, ¿tú qué dices, Miguel Ángel? Nacho, yo creo que cualquiera de las que has interpretado es una maravilla, así que pues demos pie a que Nacho nos cante una canción. Ya le vamos a poner en pantalla ahorita el nombre de Nacho Méndez, y la que él decida la vamos a escuchar con mucho gusto. Ding dum dum do ding 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 dum dum do ding ding dum 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 do ding 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 dum 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 do ding ding dum. Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo, con sus patios de almendritas y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate, y a pesar de ser tan dulce tenía amargo el corazón. La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. Ay, aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó. Ding dum dum do ding ding ding, dum 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 do ding ding ding, dum 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 do ding ding ding, dum 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 do ding ding ding. En
los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo y lo riegan tempranito con refrescos de limón. En el lago la cascada es de azúcar granulada y el arroyo en vez de piedras va arrastrando colación. La princesa Caramelo a su paje Pirulí lo mandó con el monarca a decir por fin que sí. El marqués de Pirosillo, mayordomo del castillo, lo ha limpiado con la lengua para que se case el rey. Ding, ding, dong, do, bing, bing, bing. Dum, 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 do, bing, bing, bang. Ding, ding, dong, do, ding, ding, ding. Dum, 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 do, ding, ding, dong. Bombón primero, ay, qué bonita canción. Yo me acuerdo cuando era chico me imaginaba eso de que le brotaba pura miel y decía, híjole, esa parte no me gustaba mucho. Y me acuerdo mucho, Tiburcio, amigos, que esta canción la escenifican en la película, aquella película de los años 60 en donde, oye, qué honor, ¿no? Que en vida hagan una película de tu vida, de tu biografía, en donde el personaje de Cricri era interpretado por Ignacio López Tarso, ¿no es cierto, Tiburcio? Y hay una escenificación de esta canción, cosa nada fácil, escenificar una canción de Cricri debe de ser muy difícil. ¿Qué nos cuentas de esta película y de esta canción, Tiburcio? Bueno, hay mucho que contar. Mira, justamente hablábamos mencionamos que se hizo un álbum que se llama Cuentos y Canciones de Cricri, es del año 63. Bueno, pues también la película es del año 63. El año 63 fue importante para Cricri y tal como tú señalas, es poco usual que alguien reciba el honor de que le hagan una película en vida. Muchas veces eso sucede cuando ya no estás aquí y alguien se acuerda, oigan, fíjense que la vida de fulanito es muy interesante, y entonces viene este fenómeno de hacer un registro en pantalla, o para la pantalla, de lo que pudo ser la vida o parte de la vida de cierto personaje. En este caso le tocó en vida al propio Cricri, como dices tú, interpretado por Ignacio López Tarso. La producción es de Carlos Amador y la dirección fue de Tito Davison. Y para la época se hizo una gran producción porque se filmó en color, que no era todavía lo usual, es decir, eran muy pocas las producciones que se hacían en color, porque pues, todavía el costo era alto, y entonces, bueno, solo ciertas películas lograban esto. Así que todavía el reto fue más alto, más grande para la escenificación. Y además combinaban el hecho de escenificar junto con el uso de ballet, es decir, había coreografías, de modo que, bueno, se tuvieron que desarrollar unos sets y escenarios especiales. Y quizá Bombón Primero es de las canciones más vistosas que en cuanto a esa producción. Hay que señalar que Bombón Primero fue una de las primeras canciones que cantó Cricri en la radio, porque si nos remitimos a ese primer programa de octubre de 1934, 15 de octubre, la primera canción que cantó fue El Chorrito. No fue necesariamente la primera que compuso de la serie Cricri, pero fue la primera que cantó, por eso Cricri la consideraba como la primera de Cricri. La segunda fue El Ropero y la tercera fue Bombón Primero. Entonces, pues es también una canción muy significativa. Y regresando un poco a la película, la escenificación, la personificación que hace Bombón Primero, la hace el actor Guillermo Orea, que era un actor muy bueno, muy cómico. A mí me gustaba mucho todo lo que él hacía. Y es una personificación muy particular, porque yo recuerdo cuando veía esa película en la televisión, en el momento que el personaje, primero lo toman de espaldas, y después voltea la cara hacia la cámara, y entonces era un poco impresionante
pero eran esos momentos divertidos de decir, me da un poco de miedo, pero quiero que pase. Entonces, digo, no porque sea una mala representación, pero tenía una peculiaridad. Algo sucedía con Guillermo Heredia representando a Bombón primero. Entonces, eso lo recuerdo yo mucho, era muy impresionante ese momento, y ya no en el cine, sino verlo en televisión. Entonces, y es una canción muy interesante porque alguna vez alguien señaló que, bueno, esa canción era una copia de la Sexta Sinfonía de Beethoven por las escalas descendentes que maneja. Pero hay que señalar una cosa, en ese entonces, Francisco Gabilondo no tenía acceso a tanta música clásica como lo tenemos hoy en día. De modo que, en realidad, aunque sí de repente hay una pequeña coincidencia con respecto a las armonías, pues en realidad fue una casualidad que esto sucediera. Pero es algo que alguna vez se hizo como observación, como objeción, pero pues nadie pudo sostener eso, y al mismo Cricri pues le daba risa que le señalara. Era un poco entre risa y orgullo que compararan, o más bien que compararan, más bien que dijeran que se estaba fusilando a Beethoven. Bueno, pues no fue así. ¿Qué pensaba tu papá de esa película? ¿Realmente qué sentía de esa película? ¿A él le gustó? ¿Sintió que realmente estaba representado en ella? Es magnífica pregunta porque no le gustó nadita. ¿Y por qué? Bueno, aquí aclaremos algo. En realidad, él no tenía contemplado un proyecto de ese tipo, porque, como dijimos, estuvo trabajando en la creación de cuentos y canciones de Cricri. Cuentos y canciones se pensó primero como un álbum que iba a ser un álbum impreso, solamente con una recopilación de partituras, con las letras, quizá algunos cuentos ahí escritos, pero un ejecutivo de la compañía dijo, no, hombre, aprovechemos la tecnología, pues si están las canciones grabadas, bueno, pues hagamos narraciones, y entonces fue como hacer una cuestión similar, muy similar, no igual, pero muy similar a como era el programa de radio, aunque sería algo más refinado. Y entonces él estaba concentrado trabajando en ello. Y cuando surgió lo de la película, pues bueno, no lo convenció mucho el asunto, al final accedió, pues facilitó una serie de anécdotas. Sobre todo, se supone que la película está abocada a retratar los primeros años de la vida de Cricri, es decir, esos primeros años de inicio del programa que mencionábamos, que fue de 1934 al 39. Por eso el tema de la guerra que se menciona en la película. Pero, pues, las anécdotas las guardaron en un cajón, acomodaron la historia de otra manera, hicieron ciertos arreglos para que pudiera entrar la doña Marga López, que era la esposa del productor, y dices, bueno, ok. Y digo, no es un papel feo ni nada, pero no estaba contemplado en las anécdotas originales. Y entonces, la verdad es que, bueno, pues, esta película tiene el honor de ser, sí, muy linda, dedicada a Cricri, es muy emotiva, pero no es nada confiable como registro biográfico. Y bueno, pues para mi padre fue más decepción que otra cosa, pero bueno, ya estaba hecha y ya ha quedado ahí entre los productos cinematográficos que continuamente nos ofrece para estar recreando y tener presente a Cricri. Bueno, pues entonces bienvenida, ¿no? Pero sin duda ha de haber sido un gran empujón, digámoslo así, a la trayectoria artística de tu papá esa película. Sí y no, porque, por ejemplo, en realidad sucede esto. El fuerte de Cricri fue en la radio y también durante mucho tiempo los discos. Entonces, la película llega cuando el programa de radio ya había terminado. El programa de radio termina en 1961, en julio de 1961. Y entonces, pues claro, la gente sí tenía incorporado a Cricri en la parte discográfica. Hay que señalar que también fue un tiempo interesante discográficamente para Cricri, porque hasta 1959, primero, él había grabado varios temas y tenía 4 discos LP de la graduación, long play. A partir del 63, 64, 70,
se graban otros 5 discos más de canciones de Cricri, aunque los más conocidos son las portadas de los primeros años. Entonces, pues Cricri estaba más bien activo grabando discos. Como decía esto hace rato en un primer comentario, bueno, lo complicado que era tener que tocar y cantar. Bueno, afortunadamente ya en esas últimas producciones, como contaban con la orquestación y arreglos, orquestaciones del maestro Chucho Ferrer, bueno, pues Cricri ya solo se dedicaba a cantar y ya no tenía que tocar tanto el piano. Entonces, lo cual se le hacía muy cómodo. Y las grabaciones salieron muy bien y son grabaciones de muy, muy buena calidad. Entonces, en realidad, él estaba concentrado más en eso y fue el auge que le dio auge a la parte discográfica. Creo que la película sí cumple con esta función que tú dices, pero más al tiempo actual. Es decir, ya habiendo pasado esa época importante de radio y habiendo pasado todo ese periodo amplio, largo del consumo discográfico, por lo menos el consumo masivo, ahora que tenemos un consumo distinto de los formatos de música, creo que en realidad ahora es cuando la película cumple con el papel de poder darle lugar y cierto impulso, cierta presencia, cuando menos, a la vida del autor. En la película hay un fragmento hecho por Disney que realmente cumple con la calidad y características tradicionales de Disney, y uno ve ahí prácticamente a los cochinitos que se usaron para la historia del Lobo Feroz. Se dice, porque este programa le hemos llamado además Mitos y Chismes, precisamente para hacer de esta plática una cosa ligera y que la gente se aclaren algunos puntos que hay sobre la vida de Cricri, que es una vida maravillosa, llena de pasajes y llena también de inquietudes, porque fue un artista ciertamente relevante a nivel nacional e inclusive internacional, pero que vivió también una época en donde había muchas costumbres, hábitos, etcétera, que si bien se han ido perdiendo, en su momento significaron parte importante de la obra misma de él. Entonces, mi pregunta sería, ¿es real que hubo una negociación con Disney, que se quisieron asociar? ¿Cómo fue esto que llegó hasta Disney? Es de los mitos urbanos más bonitos que hay alrededor de Cricri. Y bueno, tiene sentido porque pues son dos figuras artísticas orientadas hacia el entretenimiento, no solo de niños, sino familiar también. Entonces, y son los dos grandes referentes que tenemos. Es muy curioso que en la cultura mexicana somos muy dados a las comparaciones, y todos siempre dicen que Cricri es el Disney de México, ¿no? Entonces, pues bueno, hay otros artistas con los que se le podría comparar, pero son los referentes que tenemos porque tenemos una fuerte influencia norteamericana. Ahora bien, entrando en la materia, sí existió una conversación, es decir, una especie de negociación para tratar de incorporar a Cricri al universo de Disney y que pues se desarrollara todo ese material a través de esa empresa. Pero no hay mucha evidencia física de lo que sucedió. Es decir, fueron conversaciones que no se formalizaron en papel, para empezar. Mi padre lo refería. Pero además había, yo creo que esa negociación fue a través de un tercero, es decir, que hubo un tercero que trató de conciliar ambas partes, porque lo curioso es que había objeciones de los dos lados. Es decir, Disney señalaba que, bueno, era complicado abordar el material porque era una narrativa muy rica, muy compleja, estaba muy estructurado. Entonces era difícil de abordar. Ese mismo reto que señalábamos respecto a la escenificación de las canciones, porque Cricri envuelve una narrativa muy rica, muy amplia, no solamente en la parte literaria, también en la parte musical. Bueno, pues ese reto ya lo destacaba la gente de Disney. Y por otro lado, mi padre se quejaba de que pues, la música para ellos no era tan importante y que podía quedar relegada a otro plano. Entonces, total que no hubo un acuerdo y pues no se hizo más. Pero eso vino más o menos en la época de los 60s, después de que se hizo la película. Hay quien señala que
no, pues es que Disney le quiso comprar el personaje a Cricri y como Cricri no se lo vendió, pues les dio mucho coraje y entonces inventaron a Pepe Grillo que pusieron la película de Pinocho y entonces lo que fue, así se lo quisieron robar y no, a ver, no tienen absolutamente nada que ver. Porque quizás estamos ahora acostumbrados a una época en la que la comunicación es muy amplia, muy rápida y no hay mucho empacho, mucho problema en tratar de estar en contacto con gente de otro país, pero en ese entonces pues no era tan sencillo. Muchas cosas se hacían por carta o tenías que ir a presentarte directamente, viajar y presentarte frente a otra persona, a una compañía, y obviamente tener un conocimiento, bueno, si no amplio, por lo menos básico, respecto a qué es lo que querías hacer y negociar. Entonces, Cricri empieza en 1934 con el personaje de Cricri, que era un grillito, y en ese entonces, pues la compañía Disney ellos estaban en California, en Hollywood, y estaban desarrollando toda una serie todavía de videos cortos de animación, pero ya empezando a planear un primer largometraje que era el de Blancanieves y los Siete Enanos. El siguiente en desarrollo fue el de Pinocho, que se estrena en 1940. Entonces, pues la verdad es que hay unas distancias muy grandes de tiempo con respecto al desarrollo de los personajes y no tenían nada que ver una con otra. Eso sucede por no leer los cuentos. Quien ha leído a Collodi, el cuento de Pinocho, sabrá que hay un personaje que aparece, que es un grillo, no representa la conciencia como la maneja la versión de Disney, representa la culpa, porque es un grillito que se le aparece a Pinocho y le dice, oye, tu papá te dijo que no te salieras. Y Pinocho le dice, ¿a ti qué te importa? Y agarra su zapato y lo mata. Y entonces sale a la calle Pinocho, que le dijeron que no se saliera, le pasan 30,000 desventuras, acaba llorando debajo de un árbol y escucha la voz del grillito que le dice, ya ves, te dije que no te salieras. Entonces es la culpa. Y claro, Disney lo acomoda de un modo distinto, pues porque es la narrativa que a ellos les gustaba hacer. Entonces pueden ver que no tienen absolutamente nada que ver. El personaje que cría es musical, el personaje de Disney no es musical, y ahí viene la confusión. Y me parece que la confusión no es malintencionada. Cuando se hace la película de Cricri, el grillito cantor, que así se llama, el productor reflexiona de un modo muy correcto, decir, bueno, esto para que sea un poco más atractivo para niños, deberíamos darle un toque interesante. Y entonces pensó recurrir a animación. La animación es una narrativa que viene muy bien para las cosas de Cricri. Entonces, pues, ¿quién hace la mejor animación? Pues la compañía Disney. Se dirigieron a Estados Unidos, pidieron cita con Disney y le plantearon que les gustaría contar con una versión para la película porque parte de lo que se quería hacer con la película era recaudar fondos para el Instituto Mexicano de Protección de la Infancia, que era el INPI en ese entonces. Y entonces el señor Disney dijo, bueno, si esto es una cuestión de recaudación de beneficencia, pues podemos ayudar con todo gusto. ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, necesitamos una secuencia de 3 minutos. Y Disney dijo, bueno, les vamos a hacer una secuencia de 5 minutos con la música que ustedes necesitan, nada más que dos condiciones. Una, vamos a recurrir a personajes que ya tenemos hechos, son nuestros, como los de el cuento de los 3 cerditos, y además vamos a utilizar parte de algún material que ya tenemos desarrollado con respecto a México. Ah, pues muy bien, pues. Y entonces se hizo esa secuencia que se incluyó en la película, y fue por eso que también quizá contribuyó a ser parte de la leyenda urbana de la asociación entre Cricri y Disney, ¿no? Pues la verdad es que sí son grandes figuras del entretenimiento, no solo para niños familiar, y pues es como que es lógico pensar que, bueno, ¿por qué no podrían estar juntos, no? Bueno, por lo menos estuvieron juntos en esa ocasión. Y a mí me gustaría aprovechar que contamos ahorita con Nacho y que justamente con ese gran currículum que tiene Nacho Méndez, que en algún momento él nos pudiera, aparte de dejarnos disfrutar sus versiones de las canciones de Cricri, que nos comentara algunas de sus impresiones con respecto a la manera en que Cricri arma sus canciones, un poco sus estructuras musicales. Digo, no hablar en cuestiones técnicas, pero como que
como que él nos compartiera su punto de vista como músico y compositor, porque además Nacho es un gran conocedor de música mexicana, no solamente de Cricri, sino de muchísimos de los autores. Yo creo que la mayor parte de los autores que tenemos en el gran catálogo de la música popular mexicana, pero que quizá él nos pudiera compartir un poquito de sus impresiones sobre la música de Cricri. ¿Tú qué opinas, Nacho? Pues mira, qué bueno que tocas el tema, porque efectivamente yo de niño me aprendí las canciones sin tener ni idea cuáles eran difíciles o cuáles eran fáciles. Yo las cantaba, y así los demás niños también, los demás compañeros de la colonia. Era muy, en las fiestas, por ejemplo, era pues, un momento muy padre cuando todos cantábamos canciones de Cricri. Pero ya pasado el tiempo, hay un detalle que precisamente se refiere a Bombón Primero, y ese detalle lo platico yo un poco en mi presentación, esa que hago para el público, y digo esto, es la melodía de Bombón Primero, es una melodía muy difícil de cantar. Es decir, imagínate eso, que para cualquier cantante es difícil, pues los niños la cantan. Los niños la cantan porque ellos no piensan, es que esto tiene unos intervalos muy difíciles de cantar. No, simplemente la cantan. Entonces, precisamente, y esa fue, dices tú, la primera canción que compuso, o bueno, que se cantó en el programa de Cricri. Sí, de las primeras que se cantaron en el programa, en ese primer programa de Cricri. Ajá. Entonces, imagínate ese detalle de que la melodía es tan complicada, tan difícil de cantar, ¿no? Y bueno, pues no sé qué quieren ahora. ¿Quieren que cante otro? Sí. Danos una sorpresa. Vamos con Nacho Méndez y otro de estos temas increíbles de Cricri que adoramos desde niños y adoraremos por toda la vida. Y ojalá nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros hijos sigan con esta cultura de Cricri, porque de verdad que yo a lo largo de mi vida, y he trabajado en cosas para niños, no he descubierto canciones más hermosas, más pegajosas, más simpáticas, más ingeniosas que las de Cricri. Esto no se puede perder nunca, esto tiene que seguir dándose. Es un patrimonio de los mexicanos que de verdad nos da mucho orgullo. La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ella sabe que al retornar toditos ellos preguntarán: ¿qué me trajiste, mamá cuac cuac? ¿Qué me trajiste, cuara cuac cuac? Pum pa que toqui 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 tum, pum pa que toqui 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 tum pum toqui 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 tum pum toqui 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 tum perum pum pira parum pam pam parirum pam pam parirum pam. La patita de canasta y con rebozo de bolita se ha enojado por lo caro que está todo en el mercado. Como no tiene para comprar, se pasa el día en regatear. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos, y su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso que no da nada para comer. Y la patita
Pues ¿qué va a hacer? Cuando le pidan, contestará. Coman mosquitos. Cuá, cuá, cuá. Pues esta fue la versión de La Patita con Nacho Méndez, pero además con Nacho Méndez cantando y tocando la guitarra. Muy bien, Nacho. Esta canción siempre me ha parecido un poco triste porque pobre Patita, ¿no? Pero bueno, este es el final de la primera parte, amigos. Agradezco mucho a Tiburcio, a Miguel Ángel Sola, a Nacho Méndez que hayan estado aquí y van a seguir aquí en la segunda parte y en la tercera. No se muevan, no se la pierdan, vamos a continuar. Gracias. ¿Quién es el que anduvo aquí? Fue Cri-Cri, fue Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor.